Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. Bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a iniciar estudiando del libro de San Lucas. Nos toca número 1. Vamos a ver la palabra de Dios, San Lucas capítulo 1 del versículo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido certísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte
y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar. Y comprendiendo que había visto visión en el santuario, él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Hasta el versículo 23 he leído. Estoy muy agradecido al Señor porque ya desde hoy yo puedo compartir la palabra de Dios sobre el libro de San Lucas con los pastores y los hermanos que están participando en esta clase. Observando esta palabra, San Lucas es poco diferente que otros libros como San Mateo, San Marcos, San Juan, ¿no? Cada libro tiene diferente característica, porque la gente cuando tiene la vista para ver las cosas, poco diferente manera se ve. Por causa de eso, teniendo alianza entre 4 libros, y puede comprender exactamente las cosas donde sale la vida de nuestro Señor Jesucristo. Este libro, San Lucas, fue escrito por medio de Lucas, ese hombre que era muy especialista porque era como doctor, médico. Él acompañó con el apóstol Pablo hasta Roma. Creo que sí, ¿no? Él estaba acompañado y estaba observando. Por esa razón, Lucas, siendo como médico, él estaba escribiendo 2 libros. Uno es el libro de San Lucas, otro es Hechos. Pero nosotros no sabemos muy bien acerca de su vida completamente, porque no era como discípulo, como apóstol, sino que solamente era un hermano que recibe la salvación, pero teniendo corazón muy amplio y también tenía mucha sabiduría, porque no cualquiera persona puede ser médico, ¿no? Sino que uno que tenía inteligencia y podía aprender cosas. Teniendo esta sabiduría, podía observar poco a poco acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, también y la vida de Juan el Bautista. Por esa razón, este libro, el capítulo 1 está lleno de explicación sobre el nacimiento de Juan el Bautista y también el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ambos lados está escrito por medio de Lucas. De primero él está dando una salutación ¿a quién? A Teófilo, así dice. Oh excelentísimo Teófilo, el versículo 3 así dice, ¿no? Pero los teólogos dicen que en esa época Teófilo no conocía. Significa que no era como
un ministro de Roma o uno de rey o un empleador. No, no es así. Desconocido. Por esa razón, aparentemente esta carta está enviando a una persona, pero la verdad que está escondida el que recibe este libro, como no sabemos muy bien para quién estaba preparando este libro. Pero imagínense, ¿no? ¿Cuántos son capítulos? En total, como 24. Entonces, solamente si fuera la carta para enviar a una persona, es muy largo. Tal vez puede escribir una carta de amor para su novia, ¿es cierto? Si no estuviera, entonces como si fuera una tierra que no hay agua, etcétera. Ya. Entonces, únicamente puede escribir una carta largamente, con todo corazón, hacia su novia o novia, etc. Esta carta no es como la carta de una persona que enamora, sino que es como historia. La verdad que historia real que surgía en este mundo. Por esa razón, nosotros podemos pensar que en la época de iglesia primicia era prohibido de publicar el evangelio. Por esa razón, voluntariamente estaba escondida al que recibe esta carta, ¿no? No sé muy bien, no importa mucho, sino que más importante es lo que está apareciendo, contenidos. Por esa razón, desde el versículo 5 está iniciando, explicando sobre la vida de una persona, se llamaba Zacarías. Este hombre Zacarías es como descendiente de sumo sacerdote Aarón. Es decir que no cualquier persona podía ser sacerdotes en esa época. Solamente el linaje de Aarón podía tomar sacerdocio. Entre los levitas, como de tribu de Leví, podía trabajar como levitas en el templo de Dios, pero para ser sacerdote únicamente podía tomar este sacerdocio por la linaje de Aarón. Además, cuando él se casó con una mujer, se llamaba Elizabeth. Hoy en día también hay muchos nombres de Elizabeth, ¿no? Elizabeth González, Elizabeth y algo, hay muchos, ¿no? Pero Elizabeth, ¿ya? Elizabeth, esta mujer también era el linaje de Aarón. Pues ambos lados son del linaje de Aarón, es decir que como la sangre pura de la casa de sacerdotes. Así nosotros podemos interpretar. Además, en la época de Zacarías, había muchos grupos, en total 24 grupos por turno podía entrar en el templo de Dios. No cualquier persona, no cualquier momento puede ingresar, sino que por medio de turno podía llegar. Porque descendientes de Aarón había muchos, por eso, para entrar en el templo, para servir al Señor, por turno estaba haciendo. Además, acá sale, ¿no? Por suerte, él podía ingresar en el templo. Significa que entre su casa, como la casa de la clase de Abías, entonces de clase de Abías también había muchos sacerdotes. Entre muchos sacerdotes fue escogido por Dios, por suerte, ¿no?
este hombre Zacarías. Por esa razón, Zacarías, no por su voluntad, sino que por la decisión de Dios, él podía ingresar en esa fecha para quemar incienso, para adorar al Señor. En aquel entonces de repente apareció Gabriel, el ángel Gabriel. El ángel Gabriel es como tipo de los ángeles que nos dan buenas noticias. Por esa razón, el ángel no envejece. ¿Sabe qué? El ángel, cuando aparece en el tiempo de Abraham y también en el tiempo de Zacarías, en el tiempo de otro, todo de igual maneras presenta, no envejeció nada. Por causa de eso, nosotros podemos imaginar que en el mundo del Espíritu, en el mundo de Dios, no va a envejecerse ninguno. Por eso puede vivir eternamente. En el reino de Dios ya no hay más hospital, ¿no? Porque ya no envejece, ya no hay enfermedad. Ni cojo, ni ciego, ni sordo, nada. Qué bueno. Por eso los justos estaban viviendo con la esperanza con Dios, porque cuando muera, no es que va a desaparecer, sino que va a vivir eternamente con la sanidad, con el Señor Jesucristo en el reino de Dios. Por esa razón, ¿no? En este mundo, si hay alguien que siendo cojos, sordos, ciegos, pero después de ser resucitado, ya será sanos y vivirá eternamente con el Señor. Entonces el ángel de repente estaba diciendo con Zacarías, ya su oración fue aceptada por Dios. Entonces, imaginando que en la vida de sacerdote Zacarías estaba orando al Señor, aunque estaba siendo envejecido, su esposa Elizabeth era estéril, pero él estaba orando al Señor, por favor, ayúdeme. Ahora estoy siendo envejecido, pero quiero ver descendiente, como un hijo. Por causa de su petición, Dios escuchó, también Dios le envió a ángel Gabriel para responder. Pero mientras tanto que el ángel Gabriel estaba conversando con el sacerdote Zacarías estaba muy asustado, ¿no? Porque ¿cómo puede responder lo que había pedido? Porque se ve, es imposible, ¿no? Su esposa estéril y también él está siendo como envejecido. ¿Cómo nosotros podemos tener hijo? Significa que a veces nosotros olvidamos después de orar. ¿Es cierto, no? Oramos. Y luego, pasando tiempo, ya, tal vez Dios no va a escuchar. Se olvida. Pero Dios, cuando escucha la oración de nosotros, Él se recuerda y luego va a responder. Esa cosa está enseñando. Yo también, ¿no? Anteriormente era muy difícil porque la iglesia de Chile no tantos hermanos estaban juntos, poca gente estaban congregando. Y durante muchos años no era suficiente la ofrenda para sustentar y para usar lo que se gasta. Por eso siempre como uno de 5 años,
estaba teniendo como negativo de balanza, de economía. Era muy difícil. Pero tenía que orar al Señor para que Dios me ayudara, para que Dios nos cuidara. Por fin, ya Dios durante casi 2 años, suficiente, ¿no? Dios nos bendijo y para que los hermanos se unen y también que ofrendaran a la iglesia y cuidaran. Significa que no tan rápido Dios responde, pero Dios va a responder. Significa que nosotros no tenemos que abandonar después de orar al Señor, esperando a Dios. Es bueno. Y luego, al principio, el sacerdote Zacarías ya no podía aceptar la palabra de ángel Gabriel, porque como si fuera mentira. Pero él estaba explicando, como dice el versículo 13, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Exactamente, Dios ya había preparado un nombre para Juan el Bautista. Fuera de este nombre, Juan no podía ponerlo, porque ese nombre ya vino de nuestro Dios. Entonces, antes de nacer el hijo, ya Dios había puesto el nombre. Pero imagínense, ¿no? Al llegar, pasando 9 meses, no nace. Existe nombre, pero no nace niño. ¿De qué aprovecha? Será mentiroso nuestro Dios. Por esa razón, ¿ya quién tiene que trabajar? ¿Elizabeth o Zacarías o nuestro Dios? Exactamente, nuestro Dios tenía que trabajar para que nazca este hombre. Se llamará Juan. Y luego 14, como dice el versículo 14, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Ya, me llama mucha atención como dice, será grande delante de Dios, no delante de hombre. Porque delante de hombre no tanto grande. ¿Por qué? Menospreciaba. Mucha gente entre los fariseos, saduceos, sacerdotes, menospreciaban a Juan el Bautista, porque ellos no aceptaron el bautismo del arrepentimiento. Pero entre los pueblos humildes han llegado ante él recibiendo bautismo para que se cambien sus corazones. Entonces, nuestro Señor Jesucristo también estaba contando que nadie nació más mayor que Juan el Bautista. Era grande, mayor, más mayor que todos los profetas, así dice. Únicamente ser humano no reconoce de la posición de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista tenía relación con el Señor Jesucristo, porque Juan el Bautista era como representante de nosotros. En vez de nosotros, él tenía que cargar nuestros pecados a nuestro Señor Jesucristo por causa de bautismo. Por esa razón, ¿no? Cuando él haya nacido y cuando haya tenido 30 años, Jesucristo también tenía 30 años, se encontraron.
San Mateo capítulo 3 sale desde el versículo 13. Dice que Jesucristo le rogaba a Juan el Bautista para que le dara bautismo. Pero Juan el Bautista decía: Señor, yo tengo que recibir el bautismo porque yo soy pecador, tú eres justo. ¿Cómo yo puedo darte bautismo? No. Jesucristo estaba respondiendo, ¿no? Así conviene que cumplamos toda justicia. Así conviene que cumplamos. Para cumplir toda justicia se necesita recibir bautismo. Significa que a través de Adán, por causa de su pecado, todos los hombres del mundo fueron transformados como pecadores. Pero ¿quién tenía que trabajar? Juan el Bautista y Jesucristo. Entre dos tenía que ser bautizado. Jesucristo tenía que ser bautizado por medio de Juan el Bautista para cargar el pecado del mundo. Porque cuando pone la mano sobre la cabeza de Jesucristo, en aquel entonces ya traspasa el pecado del mundo, porque era representante de todos los pecadores, Juan el Bautista. Además, al siguiente día, San Juan capítulo 1, el versículo 29, dice que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya está saliendo el tiempo de quitó el pecado del mundo. Pero nuestro Señor Jesucristo, desde nacimiento hasta que encontrara Juan el Bautista, nunca había quitado el pecado del mundo. ¿Con qué manera podía quitar el pecado del mundo? Pero antes de llegar, San Juan capítulo 1, el versículo 29, había recibido bautismo. Eso es. Significa que sin saber nadie, Dios había puesto un representante siendo como sacerdote, porque descendiente de un sacerdote automáticamente puede ser sacerdote. Es cierto. Por eso, Juan el Bautista, cuando tenía 30 años, por la ley de Dios, él podía ser sacerdote. Pero él no se quedó en el templo de Jerusalén, sino que él se quedaba en el desierto para dar bautismo a los pecadores. Ya significa que nuestro Señor Jesucristo sí o sí tenía que encontrar Juan el Bautista para cargar el pecado del mundo. Porque si no hubiera cargado el pecado del mundo, no vale de nada lo que iba a morir en la cruz. Porque sí o sí tenía que llevar el pecado del mundo. Ya, también vamos a ver el versículo 15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¡Wow! No sé muy bien cómo va a llenar el Espíritu Santo del Señor desde el vientre. Esa cosa, yo no sé muy bien, porque yo no soy Juan el Bautista, yo soy Juan Kim. Pero según la palabra de Dios, así dice, ya yo creo. Sí, la verdad. Estaba lleno del Espíritu Santo del Señor. Uno que tiene el Espíritu Santo del Señor, él va a vivir por la guía del Espíritu Santo del Señor. Maravilloso. Además, como dice el versículo 18, dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Significa que el ángel no tenía poder, solamente era mensajero. Cuando él fue enviado de Dios, entonces acompaña con el poder de Dios. Significa que no importa, no tenía capacidad él. El ángel Gabriel tampoco no tiene
poder Zacarías y Elizabeth para engendrar, no importa, porque más importante es la promesa de Dios. Lo más importante es la promesa del Señor, la palabra del Señor, porque cuando Dios habla, va a cumplir. Porque si no va a cumplir la palabra de Dios, entonces automáticamente va a perder confianza. Por causa de eso, Jesucristo y nuestro Dios no va a mentir, no va a burlar. Por eso nosotros leemos esta palabra, podemos creer que cualquier promesa del Señor, cualquier palabra, nosotros podemos confiar. ¿Por qué? Dios va a cumplir. El día de hoy, nosotros ya iniciamos como tipo de índice de presentación de este libro, también iniciando poco de capítulo 1, y luego desde otra clase vamos a seguir adelante, vamos a estudiar la palabra de Dios. Gracias por la atención. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos bendice y también Dios nos acompaña para que nosotros podamos enfocar nuestro corazón hacia la palabra de Dios. En la palabra de Dios sale su sinceridad y bondad y también su sabiduría, porque Zacarías no tenía poder para engendrar el hijo, pero Dios había tenido la decisión para darle un hijo y también había puesto nombre Juan. Además, el ángel Gabriel estaba transmitiendo la palabra de Dios. Creo que iba a cumplir. También la palabra de Dios va a cumplir en nuestra vida completamente. Gracias, Señor, por haber dado esta clase para que nosotros podamos escudriñar la palabra de Dios. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.